Mi nombre ya no lo dicen con cariño, apenas lo murmuran, cuando necesitan algo. Hoy voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me ayudará a continuar desahogándome. Esa noche de diciembre en Ciudad de México, el aire olía a ponche navideño y a los tamales que preparaban las vecinas en la colonia Roma Norte. Las luces de colores parpadeaban en cada casa, menos en la mía. Mi casa estaba vacía, como siempre, como había estado desde que mi esposo murió en ese accidente en la carretera a Puebla hace 3 años. Me llamo María del Carmen Ruiz Aguado. Tengo 67 años. El cabello completamente blanco que me recojo en un chongo cada mañana, y las manos manchadas de tanto lavar, cocinar y trabajar por otros. Siempre uso mi vestido azul marino para las ocasiones especiales, ese que compré en el tianguis de Coyoacán cuando aún creía que mi hija valoraba mis esfuerzos. Esa noche llevaba en las manos mi famoso flan de cajeta, todavía caliente, con el aroma que ella decía, cuando era niña, que le sabía a hogar. Lo había preparado con la misma receta que me enseñó mi madre, batiendo los huevos con cariño, vigilando que el azúcar no se quemara, añadiendo esa pizca de vainilla que hacía la diferencia. Toqué la puerta de la casa. Mi casa. Esa que compré con el seguro de vida de mi marido y donde ahora vivía mi hija María Fernanda con su esposo Julián y mis 2 nietos, Sofía y Diego. María Fernanda me abrió sin una sonrisa, ni un abrazo, ni un gracias por venir, mamá. Solo dijo con esa voz fría que había aprendido a usar conmigo: ya comimos, pero hay sobras en el refri. Sobras. Después de criarla sola cuando su padre trabajaba dobles turnos en la fábrica de textiles. Después de hipotecar mi vida por ella. Después de vender mi anillo de compromiso para pagarle la universidad en Madrid. Después de cocinarle con amor cada Navidad, cada cumpleaños, cada domingo que venía con hambre y prisa. Sobras. Entré a la sala y vi la mesa del comedor decorada con manteles de lino que yo nunca había usado, platos finos, copas de cristal, servilletas de tela dobladas como flores. En el centro, un arreglo de nochebuenas rojas que seguramente costó más de lo que yo gasto en comida en una semana. Los niños, mis nietos de 8 y 10 años, ni me miraron. Estaban pegados a sus tablets, con audífonos puestos, perdidos en mundos virtuales donde yo no existía. Cuando eran pequeños corrían hacia mí gritando: «¡Abuela Carmen!». Se trepaban a mis brazos y me pedían que les contara cuentos. Ahora apenas levantaban la cabeza cuando llegaba. El esposo de ella, Julián, ese hombre que no trabaja ni respeta, ni se levantó del sillón de piel italiana que habían comprado con el dinero que yo les presté para una emergencia. Seguía viendo el fútbol en la pantalla gigante, bebiendo una cerveza Corona y soltando gritos cada vez que su equipo fallaba un gol. Y ella, mi hija, hablaba por teléfono con su suegra, doña Pilar, como si yo fuera la sirvienta que entró sin avisar. Su voz era dulce, cariñosa, llena de esa calidez que ya no me dedicaba a mí. «Sí, Pilar, quedó delicioso el bacalao». «No, no se preocupe. Mañana paso por usted para ir al mercado de Medellín». Me senté en una esquina del sofá, abrazando mi flan. Nadie me ofreció té. Nadie me preguntó si había cenado. Nadie notó que tenía los ojos hinchados de tanto llorar en soledad. Solo repitieron: «Ahí están las sobras». Sobras. Como yo. Sobras de una vida que ya no tiene sitio en su mesa. Volví a mi casa caminando por las calles de la colonia, respirando el aire frío de diciembre. Nadie se dio cuenta de que me fui. Nadie me dijo: «Cuídate» o «Llega con bien». Las ventanas de mi antigua casa se veían cálidas y llenas de vida, mientras yo regresaba a mi departamento de 2 cuartos, en una unidad habitacional cerca de la estación del metro Insurgentes. Al llegar, me senté en la cocina vacía. Vi el reloj que mi difunto esposo me había dejado, ese que marcó cada minuto de espera por un poco de amor, y entonces lo recordé. Yo aún tenía las escrituras de la casa, esa casa donde ellos vivían, esa que pintaron de blanco y gris, como si quisieran borrar mi historia, borrar los colores alegres que yo había elegido cuando era feliz. La casa que compré con el seguro de vida de mi marido cuando murió en ese accidente en Puebla.
donde iba a entregar un pedido de su pequeño negocio de zapatos. Meses atrás les cedí derechos parciales. Ellos no podían pagar renta. Dijeron que era solo para asegurar el futuro de los niños. Mentí, me mentí, les regalé mi vida, y ellos me sirvieron sobras. Pasé la noche en vela, abrazando la carpeta con los papeles. Mi corazón latía lento, como si dudara en seguir. Al amanecer, mientras el café se hacía en la estufa vieja que compramos juntos hace 20 años, los recuerdos llegaron como avalancha. No podía detenerlos. Cada sorbo amargo me traía una imagen, un momento donde yo había dado todo y recibido migajas. Me levanté y fui al closet donde guardaba mis tesoros. Una caja de galletas danesas llena de fotografías, recibos, cartas. La evidencia de una vida entregada sin condiciones. Ahí estaba la foto de María Fernanda en su graduación de la preparatoria. Yo llevaba mi único vestido elegante, ese verde olivo que me había costado 2 semanas de propinas cuando trabajaba limpiando oficinas en Polanco. Ella sonreía radiante, pero yo me veía cansada. Tenía 48 años, pero aparentaba 60. Las ojeras profundas, las manos ásperas, el cabello teñido con tinte barato que me compraba en la farmacia de la esquina. Recordé esa noche. Después de la ceremonia, sus compañeras se fueron a celebrar a un restaurante en la zona rosa. María Fernanda quería ir. Yo no tenía dinero para pagarle la cena, pero sí tenía el dinero del gas y la luz. Le di todo. Me quedé en casa comiendo frijoles con tortillas. Pero ella fue feliz. Eso me bastaba entonces. Seguí buscando en la caja. Encontré el recibo del préstamo que saqué para sus estudios en Madrid. 30.000 euros. Hipotequé la casa que había sido nuestro hogar, el lugar donde Ricardo y yo habíamos construido nuestros sueños, la casa con el jardín donde él plantaba jitomates y yo colgaba la ropa al sol. Es una gran oportunidad, mamá, me había dicho María Fernanda. Estudiar comunicación en Europa me abrirá puertas que aquí no existen. Firmé sin dudarlo. Vendí mi anillo de compromiso, ese sencillo aro de oro que Ricardo me había dado cuando trabajaba en la construcción y ganaba apenas para comer. Lo llevé a la casa de empeño de la calle Regina, donde el hombre detrás del mostrador me ofreció una cantidad ridícula. Señora, este oro está muy maltratado, me dijo sin levantar la vista. Le puedo dar 800 pesos. 800 pesos por 20 años de matrimonio. Por las noches que Ricardo llegaba cansado y besaba mi mano donde brillaba ese anillo. Por las veces que yo lo giraba cuando estaba nerviosa, cuando él se enfermaba, cuando nacimos nuestra hija y no sabíamos si íbamos a poder mantenerla. Pero los necesitaba. María Fernanda los necesitaba. Saqué más fotos. Ahí estaba yo en el aeropuerto, despidiéndola cuando se fue a Madrid. Ella llevaba 2 maletas nuevas que yo le había comprado en el tianguis de Tepito. Yo llevaba la misma chamarra de mezclilla que tenía desde los 80, remendada en los codos porque no podía comprar otra. Te voy a extrañar mucho, mamá, me dijo abrazándome, pero va a valer la pena. Voy a estudiar mucho y cuando regrese, te voy a dar la vida que te mereces. Durante 2 años, trabajé doble turno. Limpiaba oficinas en las mañanas y cuidaba a la señora Esperanza en las tardes. Una anciana de 90 años que necesitaba ayuda para bañarse, comer, tomar sus medicinas. Su familia me pagaba 2.000 pesos a la semana, pero yo necesitaba cada centavo para los gastos de María Fernanda en Europa. Las videollamadas se volvieron mi única felicidad. Cada domingo a las 3 de la tarde, hora de México, ella me contaba de sus clases, sus amigos, los lugares que visitaba. Yo la escuchaba desde mi cocina, tomando té de manzanilla en la misma taza desportillada, mientras ella me mostraba cafeterías elegantes, museos, parques que yo nunca conocería. Mamá, deberías venir a visitarme, me decía a veces. Madrid es hermoso. Yo sonreía y le decía que sí, que pronto, sabiendo que nunca tendría dinero para un boleto de avión, pero no importaba. Verla feliz era suficiente. Un día, la llamada fue diferente. María Fernanda lloraba. Mamá, conocí a alguien especial. Se llama Julián. Es mexicano, pero vive aquí. Estudia administración de empresas y su familia tiene dinero. El corazón me dio un vuelco. No de alegría, sino de miedo. Intuí que algo estaba cambiando. Nos vamos a casar, mamá,
Pero queremos una boda bonita. Aquí en Madrid, en una iglesia antigua. Sus padres van a pagar parte. Pero necesito que tú me ayudes con mi vestido, las flores, la recepción. Otra vez necesitaba mi ayuda. Otra vez yo tenía que encontrar dinero que no tenía. Pedí prestado a mi hermana Rosa, que trabajaba en una tortillería y apenas ganaba para sus gastos. A mi comadre Lucia, que vendía tamales en el metro. A la señora del banco, que me ofreció otro préstamo con intereses que me asfixiarían por años. 15.000 euros más. Para una boda que yo no podría ver. Para un vestido que yo no podría tocar. Para una felicidad que yo no podría compartir. No puedo ir, mamá, me dijo después. El boleto está muy caro y necesitamos el dinero para instalarnos. Me quedé en México, viendo las fotos de la boda por WhatsApp. María Fernanda se veía radiante en un vestido blanco, que costaba más de lo que yo ganaba en 6 meses. Julián sonreía al lado de ella, elegante en su traje italiano. Las mesas tenían centros de rosas blancas. Los invitados brindaban con champán. Había un pastel de 3 pisos decorado con flores de azúcar. Yo celebré sola en mi cocina, con un pedazo de pastel que compré en la panadería de la esquina y un vaso de agua fresca. Cuando regresaron a México, vivieron conmigo durante 6 meses, solo hasta que nos establezcamos, dijeron. Pero Julián no buscaba trabajo. Se levantaba tarde, veía televisión, salía con sus amigos. María Fernanda tampoco encontraba empleo. Su título europeo no servía para nada sin conexiones, sin experiencia mexicana. Yo mantuve a 3 personas con mi sueldo de limpieza. Compraba comida, pagaba la luz, el gas, el teléfono, lavaba su ropa, cocinaba, limpiaba mientras ellos planeaban su futuro. Mamá, encontramos una casa perfecta, me anunció María Fernanda un día. Está en la Roma Norte, tiene jardín, 3 recámaras. Pero necesitamos el enganche. El enganche. Claro, siempre necesitaban algo más. Hipotequé mi casa otra vez. La misma casa donde Ricardo y yo habíamos sido felices, donde habíamos criado a nuestra hija, donde él había muerto en mis brazos después del accidente. Te lo vamos a pagar todo, mamá, me prometió. Cuando Julián consiga trabajo, cuando yo abra mi negocio de comunicación, te vamos a devolver hasta el último peso. Pero el trabajo de Julián nunca llegó. El negocio de María Fernanda nunca existió. Y yo seguí pagando. Seguí dando. Seguí creyendo que algún día me valorarían. Los nietos llegaron después. Sofía primero, luego Diego. 2 angelitos que me llenaron de alegría y también de más gastos. Pañales, leche, ropa, juguetes. Todo lo compraba yo, porque estamos muy apretados, mamá. Y los niños necesitan cosas de calidad. Cuando Ricardo murió, el seguro de vida fue directo a pagar deudas. Deudas que yo había contraído por ellos. Y cuando no fue suficiente, les di la casa. Solo vamos a vivir aquí temporalmente. Me dijeron, tú puedes quedarte en el cuarto de servicio. El cuarto de servicio. En mi propia casa. La casa que Ricardo construyó con sus manos, donde cada ladrillo tenía nuestro sudor, nuestros sueños. Pero yo acepté, porque era mi familia, porque los amaba, porque pensé que algún día me amarían de vuelta. Ahora, con la caja de recuerdos abierta sobre mi mesa, entendí la verdad. Había comprado su cariño durante 40 años, y ellos me pagaban con sobras. Los días después de aquella cena navideña se volvieron una tortura silenciosa. Cada vez que pasaba por mi antigua casa, veía la vida que se desarrollaba sin mí. Las ventanas iluminadas, las risas que salían del jardín, el aroma de la comida que ya no me invitaban a compartir. Pero las señales habían estado ahí durante meses. Pequeñas puñaladas que yo había ignorado, explicado, justificado. Mi cumpleaños había sido en octubre. 67 años. Desperté esa mañana con la ilusión tonta de que al menos mi hija recordaría la fecha. Preparé café para 2. Puse la mesa con mis platos bonitos, los que guardaba para ocasiones especiales. Esperé. A las 10 de la mañana, le marqué. «Bueno, hija, soy yo». «Ah, hola, mamá. ¿Pasa algo? Estoy ocupada llevando a los niños a sus clases de inglés». «No, nada importante. Solo quería saludarte». «Ay, mamá,
Ahorita no puedo platicar. Te hablo después, ¿sí? Colgó. Esperé su llamada todo el día. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón se aceleraba. Pero eran promociones del banco, encuestas, números equivocados. Nunca ella. A las 11 de la noche, recibí un mensaje de WhatsApp. «Feliz cumpleaños, mamá. Perdón, se me olvidó en la mañana. Mañana hablamos». Se le olvidó. Mi cumpleaños se le olvidó. Lloré hasta quedarme dormida en el sofá, con el televisor encendido y el café frío sobre la mesa. Al día siguiente tampoco habló, ni al otro, hasta que yo volví a marcar, 3 días después. «¿Cómo estás, mamá?» «Bien, hija». «¿Y tú?» «Muy bien». «Oye, ¿podrías cuidar a los niños el sábado? Julián y yo tenemos una boda». Siempre era lo mismo. Solo me buscaba cuando necesitaba algo. Pero yo decía que sí. Siempre decía que sí. Llegué el sábado a las 6 de la tarde. María Fernanda se veía hermosa en un vestido rojo que no había visto antes. Zapatos nuevos. El cabello recién arreglado en un salón caro de la Condesa. «Te ves muy bien, hija». «Gracias, mamá». «Los niños ya cenaron. Solo báñalos y acuéstalos a las 9. Regresamos tarde». «¿A qué hora más o menos?» «No sé. Depende de cómo esté la fiesta». Se fueron sin darme las gracias. Sin preguntarme si había cenado. Sin dejarme dinero para alguna emergencia. Sofía y Diego me recibieron con indiferencia. Ya no era la abuela divertida que les contaba cuentos. Ahora era la señora que venía a cuidarlos cuando sus papás salían. «Abuela, ¿por qué hueles raro?», me preguntó Diego mientras lo bañaba. «¿Raro? ¿Cómo raro?» «Como a viejo. Como la señora que vende dulces en la escuela». Las palabras de un niño inocente, pero dolieron más que cualquier insulto. ¿Olía a viejo? ¿A pobreza? ¿A soledad? Esa noche, mientras los niños dormían, revisé la casa. Mi casa. Habían cambiado tantas cosas. Las fotos familiares donde yo aparecía habían desaparecido. En su lugar, había retratos profesionales de ellos 4. La familia perfecta. Yo era solo un fantasma en mi propio hogar. En noviembre, me enfermé. Una gripe fuerte que me dejó en cama durante una semana. Fiebre alta, dolor de cuerpo, tos que no me dejaba dormir. Vivía sola, sin nadie que me comprara medicinas o me preparara un té. Le marqué a María Fernanda. «Hija, estoy muy enferma. ¿Podrías venir a verme?» «Ay, mamá, ahorita no puedo. Los niños también están enfermos y no quiero contagiarlos más. Mejor ve al doctor. Es que no puedo levantarme. Me siento muy mal. Pues toma un taxi, o pide una ambulancia si es tan grave». Colgó. Pedí ayuda a mi vecina, la señora Remedios, una mujer de 80 años que vivía sola como yo. Ella, con sus achaques y su bastón, fue quien me compró medicinas, quien me preparó caldos, quien se quedó conmigo las noches más difíciles. «Mira, Carmen», me dijo una tarde mientras me daba una aspirina, «yo no tengo hijos, pero tú sí, y me da coraje ver cómo te tratan. Tú no te mereces esto. Es que están ocupados, Remedios. Tienen sus vidas, sus problemas. ¿Y tú qué? ¿Tú no tienes vida? ¿Tú no importas?» No supe qué responder. Hacía tanto tiempo que no me sentía importante que había olvidado cómo se sentía. Cuando mejoré, fui a visitarlos. Quería agradecerle a María Fernanda por nada, en realidad, pero tenía la necesidad patológica de mantener la conexión, de fingir que todo estaba bien. Toqué el timbre. Julián abrió. «Ah, hola, suegra. ¿Qué se le ofrece?» «Vengo a ver a María Fernanda. Está en el salón de belleza. Regresa hasta la noche». «¿Y los niños?» «Están en casa de mi mamá. Mejor venga otro día». Cerró la puerta. Así, sin más, como si yo fuera una vendedora molesta. Caminé de regreso a mi departamento con el corazón roto. En el camino, me topé con doña Pilar, la suegra de María Fernanda. Venía saliendo de la pastelería con una caja elegante. «Carmen, ¿cómo está?» «Bien, doña Pilar. ¿Y usted?» «Muy bien, gracias. Mire, vengo de encargar el pastel para el cumpleaños de Sofía. María Fernanda quiere algo especial, de 3 pisos, con muñequitas de fondant». Mi corazón se detuvo. ¿El cumpleaños de Sofía? Sí, el viernes. ¿No le dijo? Va a ser una fiesta preciosa. Rentaron el salón del club. Van a venir todos los compañeritos de la escuela. El cumpleaños de mi nieta.
Mi primera nieta. La niña que había cuidado desde bebé, a quien le había cantado canciones de cuna, a quien le había comprado sus primeros zapatos. No me habían invitado. ¡Qué bonito!, logré decir. Estoy segura de que Sofía va a estar muy contenta. Sí, claro. Bueno, me voy. Tengo que ir a recoger las invitaciones. Las invitaciones. Habían impreso invitaciones para todos menos para mí. Llegué a mi casa temblando. No de frío, sino de dolor. Me senté en mi cocina y me puse a llorar. Lloré por todas las veces que había fingido estar bien, por todos los desprecios que había justificado, por todos los años que había mendigado amor. Esa noche, María Fernanda me habló. «Mamá, ¿cómo estás?» «Bien, hija. Oye, te quería comentar que el viernes es el cumpleaños de Sofía». El corazón me saltó. Tal vez sí me iba a invitar. «¿Ah, sí? ¡Qué bonito! ¿Van a hacer algo?» «Sí, una fiesta pequeña. Pero es solo para la familia de Julián y los amiguitos de la escuela. Tú entiendes, ¿verdad? Son muchos gastos y no podemos invitar a tanta gente». «Claro, hija. Entiendo. Pero si quieres, puedes venir otro día a darle su regalo». Su regalo. Como si fuera una extraña que viene a dejar un obsequio. «Sí, claro. Otro día». Colgué y me quedé mirando el teléfono. En ese momento, algo se quebró dentro de mí. No fue dramático, no fue ruidoso. Fue como el sonido de una rama seca que se rompe bajo el peso de la nieve. Fui a mi recámara y saqué una caja de zapatos donde guardaba dinero para emergencias. Billetes de 100, de 200, que había ahorrado peso por peso durante meses. Dinero que planeaba usar para el regalo de Sofía. Conté. 3,000 pesos. Suficiente para comprarle la bicicleta que había visto en el Walmart. Rosa con listones blancos, con una canasta adelante donde podía cargar sus muñecas. Pero ya no. Ya no iba a comprar más amor. Ya no iba a mendigar más atención. Guardé el dinero de vuelta y me acosté. Por primera vez en años, no lloré. Solo me quedé despierta, mirando el techo, sintiendo cómo algo dentro de mí se endurecía, como si mi corazón estuviera aprendiendo a defenderse. Al día siguiente, busqué en un cajón la carpeta con las escrituras de la casa. Las abrí y leí cada página, cada línea, cada palabra. María del Carmen Ruiz Aguado, propietaria única. Sonreí. Por primera vez en meses, sonreí. Y comencé a planear. El lunes después del cumpleaños de Sofía, María Fernanda me llamó como si nada hubiera pasado. «Mamá, buenos días. ¿Cómo amaneciste?» «Bien, hija. Oye, te quería platicar que la fiesta de Sofía estuvo padrísima. La niña quedó feliz. Le regalaron tantas cosas que no sabemos ni dónde ponerlas». Escuché en silencio. Esperó que le preguntara detalles, que mostrara interés, que fingiera alegría por una celebración de la que me habían excluido. «Mamá, ¿estás ahí?» «Sí, aquí estoy. ¿Y qué tal? ¿No me vas a preguntar cómo estuvo?» «No». Un silencio incómodo se extendió entre nosotras. Podía sentir su confusión al otro lado de la línea. «Bueno, oye, ¿cuándo vienes a darle su regalo a Sofía?» Está muy emocionada. «No voy a darle regalo». «¿Cómo que no?» «Pero mamá, es tu nieta». «Sí, es mi nieta. Pero al parecer no soy su abuela para las cosas importantes». «Ay, mamá, no seas así. Ya te expliqué que era una fiesta pequeña». «Sí, tan pequeña que invitaron a 50 niños de la escuela, pero no a su abuela». Colgué. No era mi estilo. Durante 40 años, yo había sido la que pedía perdón, la que explicaba, la que suplicaba comprensión, pero algo había cambiado. El dolor se había transformado en algo más sólido, más frío. Una hora después, Julián llegó a mi departamento. Tocó la puerta con golpes fuertes, autoritarios. «Señora Carmen, abra, por favor. Tenemos que hablar». Abrí la puerta. Julián estaba parado en el marco, con los brazos cruzados y esa expresión de superioridad que había perfeccionado durante años de vivir de mi dinero. «Mire, suegra, no sé qué le pasó, pero María Fernanda está muy molesta por lo que le dijo. Usted no puede hablarle así». «¿Hablarle cómo?» «Pues así, groseramente. Ella se preocupa por usted, la quiere, pero usted siempre está con sus dramas». «¿Mis dramas?» «Sí. Siempre haciéndose la víctima. Siempre quejándose de que no la toman en cuenta. Pero luego, cuando la invitamos, tampoco está contenta». Me quedé mirándolo.
Este hombre que nunca había trabajado un día desde que lo conocía, que se levantaba a las 11 de la mañana mientras yo salía a las 6 a limpiar oficinas, que usaba mi dinero para comprar ropa cara y salir con sus amigos. Julián, ¿tú me invitaste a la fiesta de Sofía? Bueno, no directamente, pero... ¿Sí o no? No, pero es que... ¿Tú me has invitado alguna vez a algo en estos 5 años? Eso no viene al caso. ¿Has trabajado alguna vez desde que vives en mi casa? Su cara se puso roja. Eso no es de su incumbencia. Yo tengo mis proyectos, mis planes. ¿Con mi dinero? Señora, usted está muy alterada. Mejor hablamos cuando esté más calmada. Se dio la vuelta y se fue. Pero yo no cerré la puerta. Por primera vez en años, me había defendido. Y se sentía bien. Por la tarde, María Fernanda llegó con los niños. Sofía y Diego corrieron hacia mí como antes, pero noté que había algo diferente en su manera de mirarme. «Abuela, ¿por qué no fuiste a mi fiesta?», me preguntó Sofía. «¿Por qué no me invitaron, mi amor?». «¿Pero por qué?». María Fernanda intervino rápidamente. «Sofía, ve a jugar con tu hermano. Los adultos necesitamos hablar». Los niños se fueron a mi sala. María Fernanda se sentó en la mesa de mi cocina, en el mismo lugar donde había comido miles de veces cuando era niña. «Mamá, no puedo creer que le hayas dicho eso a Sofía». «¿Qué cosa? ¿La verdad? Que no la invitamos». «Vas a confundir a la niña». «¿Yo la voy a confundir? ¿O tú la confundiste al no invitar a su abuela a su cumpleaños?» «Mamá, ya te expliqué. Eran muchos gastos. ¿Cuánto cuesta un plato más de comida, María Fernanda?» «No es solo eso. Es que últimamente estás muy rara, muy negativa, y no queríamos que arruinaras la fiesta». Sus palabras me golpearon como cachetadas. ¿Yo arruinaría la fiesta? ¿La mujer que había trabajado toda su vida para darle todo a su familia arruinaría una celebración? ¿Sabes qué, hija? Tienes razón. Soy muy negativa, demasiado negativa para las fiestas, demasiado rara para las celebraciones, demasiado dramática para sus vidas perfectas. Mamá, no es eso lo que quise decir. Entonces, ¿qué quisiste decir? Que necesitas entender que las cosas cambian, que ya no podemos incluirte en todo como antes. ¿Cómo antes? ¿Cuándo me incluían antes? Ay, mamá, no exageres. ¿Exagero? ¿Exagero cuando digo que no he cenado con ustedes en meses? ¿Exagero cuando digo que solo me buscan cuando necesitan niñera? ¿Exagero cuando digo que vivo sola y enferma mientras ustedes viven en mi casa? No es tu casa, ya nos la diste. Está a nombre de los dos. ¿Perdón? María Fernanda se dio cuenta de lo que había dicho. Su cara se puso pálida. Mamá, yo no quise... ¿Que no es mi casa? ¿Está a nombre de los dos? Sí, pero... ¿Desde cuándo? Desde hace 6 meses. Pero fue algo legal, para proteger el patrimonio de los niños. ¿Y por qué no me dijiste? Porque sabíamos que te ibas a poner así. ¿Así cómo? Así, dramática, haciendo escándalo por algo que es para tu bien. Me levanté de la mesa, caminé hacia la ventana. Afuera, la vida seguía normal. La gente caminaba, los niños jugaban, las señoras regresaban del mercado. Todo era normal excepto mi mundo, que acababa de colapsar otra vez. Mamá, ¿estás bien? Sí, estoy perfecta. Acabo de descubrir que mi hija me robó mi casa sin decirme. No te la robé, te la estoy cuidando. ¿Cuidando? ¿Cuidando de quién? De ti, para que no hagas locuras cuando estés viejita. ¿Locuras como qué? Como venderla, o dejarla a extraños, o dársela a mi hija que me trata como sirvienta. No te trato como sirvienta. Entonces, ¿cómo me tratas, María Fernanda? Te trato como a mi mamá. ¿Y cómo tratas a tu mamá? ¿Con desprecio? ¿Con indiferencia? ¿Con mentiras? No son mentiras. ¿No? Entonces, ¿qué son? Son decisiones familiares. Decisiones que tomamos pensando en todos. ¿En todos menos en mí? En ti también. ¿En mí? ¿Cuándo me preguntaron qué opinaba? ¿Cuándo me dijeron que iban a cambiar las escrituras de mi casa? Porque sabíamos que te ibas a oponer. Claro que me hubiera opuesto. Era mi casa. La casa que compré con el seguro de vida de tu papá. Y nosotros somos tu familia. Deberías querer que tengamos seguridad. ¿Y yo? ¿Yo no merezco seguridad? Nosotros somos tu seguridad. ¿Ustedes?
¿Ustedes que no me invitan a cumpleaños? ¿Ustedes que me sirven sobras? ¿Ustedes que me mienten sobre las escrituras de mi propia casa? Ya basta. Ya basta de hacerte la víctima. ¿La víctima? ¿Yo soy la víctima? Sí. Siempre estás quejándote. Siempre dramática. Siempre exigiendo atención. ¿Exigiendo atención? ¿Cuándo he exigido atención? Siempre. Con tus caras largas. Con tus suspiros. Con tus comentarios. ¿Qué comentarios? Que estás sola. Que no te tomamos en cuenta. Que no te valoramos. ¿Y no es cierto? No. Te valoramos. Por eso te dejamos vivir cerca. Por eso te llamamos. Por eso te incluimos en la familia. ¿Me incluyen? ¿Cómo me incluyen? Pues siendo parte de nuestras vidas. ¿Siendo su niñera gratuita? No eres nuestra niñera. Entonces, ¿qué soy? Eres nuestra mamá. ¿Y las mamás no merecen respeto? Te respetamos. ¿Me respetan sirviéndome sobras? Ay, mamá, ya supera lo de las sobras. ¿Supere qué? ¿Supere que me trataran como perro? No te tratamos como perro. Entonces, ¿cómo me tratan? Como familia. Y así tratan a la familia, con mentiras, con exclusiones, con desprecio. María Fernanda se quedó callada. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de frustración, de rabia porque yo me estaba defendiendo. No te reconozco, mamá. No eres la misma de antes. Tienes razón. Ya no soy la misma. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a dejarnos? ¿Vas a alejarte de tus nietos? No sé qué voy a hacer, pero sé que no voy a hacer. ¿Qué? No voy a seguir mendigando amor. Se fue llorando. Se llevó a los niños sin despedirse. Y yo me quedé sola en mi cocina, sintiendo por primera vez en años que no estaba vacía. Estaba libre. Desde aquella conversación definitiva con María Fernanda, desperté al día siguiente sin el peso de pedir permiso. El sol de la mañana entraba sin preguntar por mi cuarto de servicio. Era mi habitación de verdad, ahora. Me levanté a las 7:15 a.m., hora que no había marcado un reloj en años, y lo primero fue preparar un café en mi vieja cafetera de aluminio, la del regalo de bodas, esa que nunca volví a usar por no querer mancharla de amargura, pero hoy recalqué cada gota de agua filtrada, dejando que el aroma se expandiera por mi pequeña cocina de departamento en la Narvarte. Sentí el silencio como un abrazo cálido, en lugar de la condena habitual. No había mensajes de ¿a qué hora llegas?, ni llamadas de ¿puedes quedarte con los niños? Solo mi respiración liberada. Terminé mi café apoyada en la barra, con el vestido verde olivo, mi vestido de graduación ya olvidado, colgado al lado del perchero. Me lo puse. Me miré al espejo. Qué extraño verme sin manchas de sudor ni ojeras profundas. Mi figura tembló de emoción. Aquellos arranques de orgullo, de saberme dueña de mi cuerpo y de mi tiempo, quebrantaron la costumbre de sentirme invisible. Decidí que aquel sería mi primer día sin obligaciones ajenas. Salí en metro rumbo al centro histórico, sin prisa. Bajé en Isabel la Católica y caminé por la calle de Tacuba hasta el Palacio de Iturbide. No era turista. Iba a mí misma como descubrimiento. Compré una concha en una panadería vieja, humeante, con azúcar crujiente, y me senté en uno de esos bancos de cantera. Al dar el primer mordisco, recordé mis desayunos de niña junto a mi madre. Aquel gusto me llenó la boca de nostalgia. Sí, pero sin la amargura que tenía antes. Ahora entendía que gozar de un simple pan era un derecho. En la tarde, paré en un pequeño café de la colonia, el Café Tacuba, rebautizado por mi imaginación, y pedí un té de hierbabuena, más por curiosidad que por costumbre. Saqué mis fotos de la caja de galletas danesas, la foto de mi graduación, el recibo de la boda en Madrid, la invitación de cumpleaños de Sofía, aquella que nunca llegué a ver. Las coloqué sobre la mesa y las hojeé con calma. Cada imagen me recordaba el precio de mi pasado, lágrimas por viaje, préstamos, renuncias y promesas rotas. Pero al mismo tiempo, el simple acto de revivirlas fuera de mi caja me hizo sentir dueña de mi historia, en lugar de rehén. Aquella noche, regresé a casa sin que nadie me preguntara dónde estuve. Preparé mis sándwiches de queso panela con aguacate y me senté a leer un fragmento de La Casa de los Espíritus,
que llevaba semanas estancada en mi mesita. Me quedé dormida en el sillón, arropada con una manta que compré en un tianguis hace años, pero nunca usé por considerarlo infantil. Soñé que caminaba por el zócalo, no con el lastre de un nombre olvidado, sino con la cabeza erguida, dejando atrás la figura de la mujer que solo existía para servir. El despertar fue diferente. Abrí los ojos sin esa sensación de culpa que solía azotar mi pecho. Miré el reloj. 6:40 a.m. Faltaban 20 minutos para mi cita en la sucursal bancaria del centro, para solicitar la devolución de mis escrituras, o al menos, para informarme de los pasos legales. Hacía años que no ponía un pie dentro de un banco. Entré, saludé con un «buenos días» y pedí la atención de un asesor. Cuando finalmente le expliqué mi situación, que yo era la propietaria de la casa que ellos registraban a nombre de un familiar que deseaba revisar mis derechos, noté cómo mi voz temblaba solo al inicio, pero encontraba firmeza tras cada frase. El asesor, un joven de 30 y tantos, me entendió al instante. Me acompañó a una sala privada, donde revisamos las escrituras y los documentos notariales. Me informó que tendría que presentar una demanda de nulidad, palabra que me sonó a rescate definitivo, y me explicó costos y plazos. Escuché con atención, tomé notas y, al salir, sentí que mis pasos eran más altos. Era la primera vez que invertía mis recursos en mí misma. Ese mismo día, hice una llamada a la clínica de la Dra. Gómez, la terapeuta que había conocido en la vecindad cuando me atendió en mi gripe fuerte. Reservé una cita para la próxima semana. Es para trabajar el duelo y el autovalor, le dije sin rodeos. La secretaria anotó mi nombre sin extrañarse, como si fuera normal que una mujer de 67 años buscase ayuda psicológica. Aquello me dio una punzada de esperanza. Entendí que no estaba loca por sentirme rota, sino valiente por querer repararme. La noche trajo mi primer sueño seguido en años. Soñé con mi esposo Ricardo, sonriendo, en nuestro jardín de jitomates, y al fondo, mis hijos de la mano, pero esta vez me saludaban con afecto, no con prisa. Al despertar, un sol pálido iluminaba mi casa. Un amanecer simple, pero pleno. Sentí mi pulso latir sin ese tambor de miedo o de culpa. Cerré los ojos y murmuré, «Estoy viva». Aquella semana que siguió a la primera liberación fue un bálsamo de descubrimientos. Aprendí a no responder mensajes que me exigían favores, a silenciar llamadas que solo traían manipulaciones. Dedicarme 1 hora diaria a pasear por el parque de la Alameda, a regar las macetas de menta y romero que cuidaba en mi balcón, a escribir en mi cuaderno destellos de gratitud. Cada acto sencillo era un paso más lejos del abismo donde había estado atrapada. Y así, sin grandes fuegos artificiales ni anuncios dramáticos, descubrí el sabor inigualable de la libertad, un sabor que rehúsa las sobras, un sabor que nace cuando por fin aprendes a decir no, primero a los demás, luego al miedo, y a decir sí, a ti misma. Ahora sé que mi renacer no fue un estallido de alegría, sino un latido constante de coraje, el de quien, tras años de servir, se sirve a sí misma. Al tercer lunes tras mi primera liberación, decidí convocar a todos en mi sala. María Fernanda, Julián, Sofía y Diego. Envié un mensaje colectivo a sus teléfonos. Hablemos con sinceridad. Mañana, 7 p.m. en mi casa. No di más detalles. La sala, antes fría y vacía, lucía hoy arreglada. Puse un mantel color crema sobre la mesa de centro. Encendí una vela de vainilla y dispuse las sillas en círculo, como en un pequeño confesionario. El aire olía a madera y a la cera que goteaba al derretirse. En la pared colgué, con una puntilla, un marco con la última foto familiar donde aparecemos juntos. Era el cumpleaños de Diego, y yo sonreía forzada. Esa foto sería el símbolo de mi pasado, antes de romperla. A las 7:05 sonó el timbre. Entraron uno a uno, con expresiones de molestia y extrañeza. Sofía, con su vestido rosa de muñequitas, me saludó tímida. Diego me lanzó una mirada de curiosidad. Julián frunció el ceño, y María Fernanda apretó los labios. Les señalé las sillas. «Tomen asiento, por favor. Vamos a hablar». Se sentaron rígidos. Yo me quedé de pie junto al marco. «¿Reconocen esta foto?».
Pregunté. Aquí estábamos todos juntos, celebrando un cumpleaños. Yo puse muchísima ilusión en esa tarde. Y sin embargo, ustedes me quitaron el lugar que merecía. María Fernanda abrió la boca para responder, pero yo alcé la mano. Espérenme. Tomé la foto y con un movimiento lento, la rasgué por la mitad. El papel crujió como mis nervios la primera vez que me sentí traicionada. Esto simboliza lo que hicieron. Rasgar mi confianza en ustedes. Rasgar mi historia. El silencio inundó la habitación. El crujido del papel se mezcló con el latido acelerado de mi corazón. Dejé los jirones en la mesa. Ustedes boicotearon cada intento mío de ser parte de esta familia. Me excluyeron del cumpleaños de Sofía. Me mintieron sobre las escrituras de la casa. Me trataron como sirvienta. Todo para conservar su comodidad. Julián se irguió. Mamá, no todos los problemas son culpa nuestra. Tú siempre exageras. ¿Exagero? Repliqué. Explícame tú, que no trabajas y vives de mis ahorros. ¿Por qué me cerraste la puerta de tu casa cuando fui a verte enferma? María Fernanda bajó la cabeza. Fue un momento de confusión. Un momento de confusión me cuesta meses de soledad. Tomé una cajita metálica, la caja donde guardaba mis ahorros. La puse en el centro. Aquí está el cofre donde guardé el dinero para los regalos, para emergencias, para ustedes. Nunca lo usé en nada que no fuera mi familia, pero ya no. Giré la llave y la cerré. Dejo esto bajo llave. Nadie tendrá acceso sin mi permiso, porque ya no voy a comprar amor con dinero. Sofía cruzó los brazos, confundida. Abuela, ¿por qué no puedo abrirlo? Porque ya no estás en la lista de quienes me faltan al respeto. La miré con ternura. Esto no es un castigo para ti, mi amor, pero sí un aviso. A partir de ahora, todo lo obtendrás por respeto, no por dádivas. María Fernanda respiró hondo, con los ojos rojos. Mamá, ¿qué quieres? Quiero justicia. Quiero una familia que me vea, no a su proveedora. Me apoyé contra la pared, sintiendo su rugosidad. Si ustedes desean conservar una relación conmigo, deberán tratarme con dignidad. Nada de mentiras, nada de sobras ni manipulaciones. Julián se acercó, tratando de intimidarme. O sea, ¿qué? ¿Nos vamos a morir de hambre sin tu dinero? Eso no lo sé. Lo que sí sé es que estoy harta de sostener los privilegios de su falsedad. La libertad no se compra ni se mendiga. Se exige. María Fernanda susurró. Mamá, entiendo tu dolor. Siento mucho todo lo que pasó, pero te pido otra oportunidad. Podemos cambiar. ¿De verdad? La miré fijamente, evaluando cada mueca de su rostro. Recordé los días inundada de nostalgia y los mensajes lejísimos. Quise creerla, quise perdonar, pero el miedo volvió a mi garganta. No será inmediato. El respeto se construye día a día. Saqué un sobre que llevaba en el bolsillo. Aquí está mi propuesta. Acordamos reglas claras. Ustedes se comprometen a incluirme en sus planes familiares sin condiciones. Me avisarán con antelación. Me hablarán con sinceridad. No más sorpresas. No más mentiras. Julián bufó. Esto es ridículo. Puede resultar ridículo para quien nunca ha valorado la dignidad de un ser humano. Rebatí con calma. Si no están de acuerdo, entonces es mejor que sigan su camino. Yo seguiré el mío. Sofía soltó. Yo quiero que vengas a mis fiestas. Claro que vendré, respondí. Si me invitas de corazón. La abracé y sentí su pequeño cuerpo temblar. Ella me devolvió el abrazo con fuerza. Diego se asomó. Abuela, te quiero. Y yo a ti, mi guerrero. Le acaricié el cabello. Gracias por respetarme siempre. María Fernanda, al borde de las lágrimas, habló por fin con voz firme. Mamá, acepto tus condiciones. No volverás a ser el refugio de mi culpa. Te prometo que esto cambiará. Bien, concluí. Entonces firmemos un nuevo pacto. Solo amor auténtico y respeto. Saqué un bolígrafo rojo. Quien rompa este trato, pierde mi confianza para siempre. Ella tomó el bolígrafo y escribió su nombre en un papel que dejé sobre la mesa. Julián, con un suspiro, hizo lo mismo. Los niños también. Guardé el papel junto a los jirones de la foto rota y la llave del cofre. Cerré el círculo. Bienvenidos a la familia que quiero construir. Sin sobras, sin mentiras, solo respeto y cariño sincero.
El crujido de la vela al apagarse sonó como un aplauso tenue. Afuera, la vida continuaba en la calle, pero dentro de mí, por primera vez, todo había cambiado. Al alba del 10º día tras el gran confronto final, María del Carmen se despertó con una energía nueva, como si su corazón hubiera aprendido a latir con un ritmo distinto. El primer destello de luz atravesó las cortinas del departamento y acarició su rostro con suavidad. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió opresión al abrir los ojos. Se incorporó despacio, estirando los brazos como un ave preparada para volar. Antes de hacer cualquier otra cosa, caminó hacia la cómoda donde guardaba su ropa y abrió el cajón más alto. Ahí descansaban piezas que había relegado por sentirse vieja. Blusas de colores vivos, faldas de corte midi y blazers de lino crudo comprados en una visita rápida a Guadalajara hacía años. Sacó un conjunto turquesa de algodón ligero, falda hasta la pantorrilla con estampado de hojas y blusa sin mangas con botones de nácar. Mientras se vestía frente al espejo, ajustó su cabello suelto sobre los hombros, dejando atrás el chongo que la confinaba a su antigua rutina. Se inclinó y calzó un par de zapatillas blancas cómodas, de suelas gruesas, que jamás imaginó ponerse fuera de un paseo casual. Al observar su reflejo, notó por primera vez una chispa en sus ojos, esa misma chispa que la había caracterizado de joven, cuando recorría las plazas de la Ciudad de México con amigos, riendo sin preocupaciones. Se sonrió a sí misma, aceptando la mujer alegre que aún habitaba dentro. A las 9 en punto bajó a la calle, evitando el ascensor para sentir la firmeza de cada escalón bajo sus pies. Caminó hacia la estación de tren ligero y compró un boleto con destino a Xochimilco. Había escuchado rumores de un viaje en trajinera que ofrecía flores resistentes y música de mariachis, y sintió que era el plan perfecto para redescubrirse. El trajinero, Ramón, la recibió con una sonrisa franca. Era un hombre de tez curtida por el sol, con sombrero de palma y camisa a cuadros. Al verla bajar, comentó: «¿Primera vez por aquí, doña?» «Sí», respondió María del Carmen. «Quiero conocer la serenidad de estas aguas». Se acomodó sobre los cojines de colores vivos, sintiendo el vaivén pausado al deslizarse por los canales. A su alrededor, los chinamperos vendían flores, verduras y artesanías. El aroma del cilantro y de la flor de cempasúchil se mezclaba con el de elotes asados. María del Carmen respiró profundo, dejando que cada olor la conectara con su historia. El recuerdo de su madre cosiendo arreglos florales para el Día de Muertos, su padre transportando flores en carretas por la avenida Morelos. Aquella experiencia sensorial la ancló en el presente. Ya no era solo la madre, la abuela, la proveedora, era una mujer que podía ser testigo de su propio asombro. Al rato, un mariachi abordó la trajinera y comenzó a tocar una canción que reconoció de su juventud, Cuando salga la luna. Cerró los ojos y cantó en voz baja, permitiendo que las notas acariciaran sus cicatrices. No había vergüenza ni temor, solo gratitud. Cuando terminó, abrió los ojos y descubrió a un pequeño grupo de turistas aplaudiendo con respeto. Resopló divertida y les ofreció una sonrisa amplia. Nunca antes había sido tan consciente de lo mucho que un aplauso ligero podía curar el alma. De regreso en tierra firme, compró un tamal envuelto en hoja de totomoxtle y se sentó en un kiosco cercano al embarcadero. Mientras lo comía, escribió en su cuaderno de hojas amarillentas: «Hoy emprendí un viaje para reencontrarme. Descubrí que me merezco momentos sin culpa, que soy capaz de disfrutar la belleza sin sentir que debo un favor a nadie». Cerró los ojos y dejó que el viento juguetón le lamiera el rostro. Sintió un cosquilleo de libertad. Al mediodía, regresó al departamento con paso ligero. Reordenó sus muebles. Desplazó el sillón hacia la ventana para recibir mejor la luz. Colocó un jarrón con flores frescas en la mesa de centro y colgó sobre la pared un cuadro que había pintado hace décadas y luego guardó por no tener espacio. El cuadro, una acuarela de un campo florido, ahora iluminó la sala con esperanza. En la tarde, llegó el momento de reconectar con Sofía, esa nieta que una vez temió perder. Envió un mensaje breve: «¿Te gustaría venir a mi casa mañana para dibujar juntas? Tengo acuarelas nuevas». Sofía respondió al instante con un emoji sonriente y un
Sí, abuela, que hizo latir el corazón de María del Carmen con calidez. Esa noche, mientras preparaba té de hibisco, un descubrimiento reciente de sabores que adoraba, abrió el libro de Ladra Gómez, donde apuntaba reflexiones de la terapia. Leyó en voz alta: «El renacimiento no es un regalo, sino un acto de valentía diaria». Asintió. Cada paso que había dado desde su liberación la había fortalecido. Esta cerámica de té era ahora su compañía, no su subordinada rutina. Antes de dormir, salió al balcón. La vista de la ciudad se extendía ante ella. Luces de neón, techos de teja, las torres de la iglesia vecina iluminadas por el farol público. Cerró los ojos y contó los sonidos: un coche que pasaba, un perro que ladraba, el murmullo de una conversación lejana. Todo eso era suyo, sus sentidos, su atención, su vida. Puso la mano sobre el corazón y susurró: «Estoy viva y nunca más permitiré que me arrebaten mi lugar en el mundo». Mientras la noche avanzaba, sintió un destello de ilusión al pensar en su próxima aventura, quizá un taller de cerámica en Coyoacán o un curso de historia del arte en la UNAM. Opciones había de sobra. Lo importante era que, por fin, se atrevía a elegir para sí misma. En su cama, ya con el pijama de satén color malva, miró los jirones de la foto rota y la llave del cofre que había dejado junto al velador. No los tocó. No era necesario. Ambos símbolos descansaban en silencio, testigos de su renacer. Cerró los ojos convencida de que cada amanecer traería una nueva versión de ella misma, libre de culpas y llena de gratitud. Al quedarse dormida, soñó con un campo abierto donde los girasoles se mecían al viento. Caminaba entre ellos, erguida, sin carga. Cada flor giraba hacia ella, iluminándola, y ella, por fin, sintió que el sol nacía dentro de su propia piel. Han pasado 8 meses desde aquella noche en que rompí la foto y cerré el cofre. 8 meses en los que aprendí que la libertad no llega con estruendo, sino con pequeños actos sostenidos en el tiempo. Ahora, al despertar en mi habitación inundada de luz, me sorprendo al notar la calma que reemplaza al cansancio de años. Me incorporo lentamente, estiro los brazos como si abrazara el día. Frente al espejo, mi piel luce más tersa, no de milagro, sino de horas de sueño sin sobresaltos, y mis ojos conservan esa chispa que descubrí en Xochimilco. Me visto con una blusa de lino crudo y un pantalón color mostaza que compré el mes pasado en un mercadillo de Madrid. Sí, Madrid. Me di el lujo de un viaje corta estancia con amigas. Me peino con cuidado, dejando caer el cabello en ondas suaves. Una gota de aceite de jazmín en las sienes despierta en mí un aroma de libertad. Bajo a la sala. El jarrón con geranios aún despliega pétalos rojos junto a la ventana abierta. El cuadro de acuarela, con su campo florido, me sonríe cada mañana. Tomo mi taza favorita, esa de cerámica blanca con lunares azules que me regaló doña Remedios, y sirvo té de azahar. El vapor asciende formando nubes diminutas que se disuelven en el aire. Me siento en el sillón reposicionado junto al ventanal, y con un sorbo, siento el dulzor suave que invita a la contemplación. Recuerdo mis primeros días de renacer, el café humeante, la caminata sin culpa, el banco donde abrí por primera vez mi carpeta de escrituras. Ahora, mis pasos se sienten ligeros, como si llevara un traje de plumas invisibles. A lo lejos, el tañido de la campana de la iglesia de la colonia me recuerda que la vida sigue, y yo, por fin, estoy lista para participar. En 8 meses, la dinámica familiar cambió más de lo que imaginé, no porque todos se hayan transformado de golpe, sino porque yo dejé depender de sus decisiones. Un día, recibí una invitación formal de Sofía para su exposición de arte escolar. «Abuela, tus acuarelas me inspiran», decía la tarjeta. La guardé en el mismo cuadro donde antes colgaba la foto rota. Ahora convive con mis propias pinceladas. Un recordatorio de que el arte y el amor se construyen con colores auténticos. María Fernanda y Julián me visitan con frecuencia. A veces vienen sin pedir permiso. Solo paran para tomar un café y hablar de sus asuntos. Ya no hay reproches ni dramas. Hay conversaciones claras. Les presto mis apuntes de historia para sus proyectos y ellos comparten mis alegrías.
¿Completamente cambiado? No siempre. Aún les cuesta invitarme a reuniones familiares sin pensar en mí como la benefactora. Pero cuando titubean, basta una mirada firme o un suave «hoy quiero estar simplemente como abuela» para recordarles que el trato nuevo sigue vigente. Mi terapia con la doctora Gómez me enseñó a perdonar sin olvidar. Perdono los silencios que me hicieron invisible, pero no olvido el valor de mi palabra. Perdono los zapatos que me pidieron prestados sin agradecimiento, pero no olvido que cada sacrificio me enseñó a velar por mi dignidad. Perdono la exclusión del cumpleaños de Diego, pero no olvido que, a veces, los adultos actúan como niños que temen compartir su pastel. En mi balcón, las macetas de menta crecieron tanto que llenan de verde cada rincón. Al regarlas por la mañana, pienso en las raíces de mi propia transformación, pequeñas decisiones que dieron fruto. Me preparo un licuado de papaya con miel local, disfruto el contraste refrescante y dulce y sonrío al darme cuenta de que ya no tengo prisa. Por la tarde, asisto al taller de cerámica en Coyoacán. Aprendo a modelar arcilla con las manos cubiertas de tierra húmeda. La textura me reconecta con mis orígenes. Los granos de barro en las manos de mi padre cuando construía su pequeño taller de reparación de zapatos. Al moldear un cuenco, siento que doy forma también a mi nueva vida, resistente, útil y con un acabado propio, sin pulimentos ajenos. Cuando regreso a casa, me pongo música de trova. Silvio Rodríguez entona «Ojalá» y dejo que la letra me inunde. Cierro los ojos y escucho. Quisiera que el alma no fuera tan frágil, pero me descubro cantando con voz firme. Ojalá que el amor no se acabe. Ojalá que la vida no se borre, porque ahora sé que mi alma se ha vuelto más fuerte y está llena de esperanzas nuevas. Al caer la noche, salgo al quicio de mi puerta y observo el cielo urbano. Entre luces de faroles y ventanas iluminadas, se dibujan siluetas de edificios antiguos, grafitis coloridos y el reflejo de la luna sobre la torre de la iglesia vecina. Inspiro profundo esa mezcla de asfalto y estrellas, como si el mundo entero respirara conmigo. Entonces, me detengo en un pensamiento. Tú, que me lees y me escuchas, ¿has sentido alguna vez que tus sacrificios fueron ignorados? ¿Has vivido la soledad en medio de la familia? ¿O conoces a alguien que merezca escuchar esta historia de dolor y renacimiento? Déjamelo saber en los comentarios. Cuéntame si alguna vez te sentiste como sobras, o si conoces a alguien que necesite reencontrar su dignidad. Si este video te ha tocado el corazón, no olvides darle like y suscribirte. Comparte tu experiencia para que nuestra voz llegue a quien necesita entender que siempre es posible renacer.